Antístenes vivió del 444 al 365 a.C. Fue un filósofo griego y el fundador de la escuela cínica. Nació en Atenas, hijo de padres tracios, lo que lo convirtió en un meteco o extranjero durante toda su vida. Inicialmente, estudió retórica con destacados maestros como Gorgias, Hipias de Elide y Pródico de Sicios. Sin embargo, su desencanto con la filosofía existente lo llevó a buscar un nuevo enfoque. En su búsqueda de sabiduría, Antístenes se convirtió en discípulo de Sócrates y adoptó y desarrolló sus enseñanzas éticas. Aunque no se conocen en detalle todas sus doctrinas, se sabe que escribió extensamente. Al igual que los filósofos eleáticos, negaba la realidad de las cualidades, argumentando que implicarían la contradicción de que un ser sea y no sea lo mismo al mismo tiempo. Antístenes fundó su propia escuela en el santuario y gimnasio de Cinosargo, un lugar cuyo nombre probablemente dio origen al término cínicos, ya que se derivaba de la palabra griega para perro ágil. Sus seguidores, en su mayoría de las clases populares, eran atraídos por la simplicidad que predicaba. La vestimenta distintiva de Antístenes, que consistía en una capa y un báculo, se convirtió en el uniforme de la escuela cínica. Aunque Antístenes no se enfocó mucho en la ética escrita, prefirió enseñar el ascetismo y la simplicidad a través de su propio ejemplo de vida. También defendió una teología negativa, argumentando que Dios no es comparable a las cosas y que nada de lo que se pueda decir de las cosas puede afirmarse sobre él. Aunque sus ideas fueron menospreciadas por filósofos como Aristóteles y Platón, quienes afirmaban que no comprendía las sutilezas de la dialéctica, Antístenes tuvo un influyente discípulo en la persona de Diógenes de Sinope, filósofo griego, fundador de la escuela cínica. Hijo de padre ateniense y de una esclava tracia, fue primero alumno de Gorgias y, después, ferviente discípulo de Sócrates, del que admiraba su total independencia de criterio y desapego de los bienes materiales. Platón le nombra en el Fedón, donde aparece como uno de los discípulos de Sócrates que le acompañaron en sus últimas horas. A la muerte del maestro, fundó su escuela en el gimnasio de Cinosarges, el perro blanco, en el que se reunían aquellos que no eran de pura ascendencia ateniense. Posiblemente, por el nombre del lugar donde ubicó su escuela, ésta se conoció como escuela cínica y, a sus miembros, como cínicos o perros, nombre que fue aceptado por sus adeptos, ya que propugnaban una vida basada en el desprecio de todas las necesidades no naturales. Despreciaban el nomos y defendían una vida conforme a la naturaleza. Antístenes se consideraba un fiel seguidor de las enseñanzas socráticas, pero, contra la interpretación general de la filosofía de Sócrates, negó la objetividad existencial de los conceptos. Para él, plenamente opuesto a la teoría de las ideas de Platón, solamente existen entidades individuales. Es famosa su observación, oh Platón, yo solo veo el caballo, pero no la caballidad, de manera que, según Antístenes, la atribución de un predicado a un sujeto es siempre problemática. Podemos decir del hombre que es hombre y de lo bueno que es bueno, pero es problemático decir que el hombre es bueno. Por ello, es también problemático predicar de un individuo las supuestas características del género del que se supone que forma parte. De ahí surge una forma de nominalismo, ya que el conocimiento de las cosas se limita al puro nombre y la posibilidad de formular juicios queda suspendida. En el terreno moral, la orientación de Antístenes es opuesta al intelectualismo moral socrático. Para él, la virtud es realmente un saber, pero no en sentido intelectual, sino en el sentido de un saber vivir, de una forma de vida, basada más en el ejemplo de formas de conducta que en una teorización ética. Tomaba a Heracles, a quien estaba dedicado el gimnasio de Cinosarges, como modelo y, como él, pensaba, la vida ha de estar dedicada al pleno compromiso individual en la práctica de la virtud, pero ésta la entendía como la aceptación de la mera ley natural. La virtud, pues, es vivir conforme a la naturaleza, lo opuesto al, y debe basarse en el ideal de la autarquía, carencia de necesidades o autosuficiencia que, aunque es de inspiración socrática, la concibió en un sentido individualista antiintelectualista. Para él, la virtud, más que un saber, es una forma de conducta o un modo de vida. Escribió diálogos socráticos antes que el mismo Platón, 17 años más joven, aunque se han perdido todos. Estuvo también interesado por la lógica, y debió de tener discípulos en esta materia, a los que Aristóteles llamó los antisténicos. El seguidor más importante del cinismo, cuyos precedentes se remontan a Antístenes, fue Diógenes de Sinope.
Antístenes fue el prototipo de sabio austero y solitario, con una confianza radical en el ser humano individual y una desconfianza total en las instituciones de cualquier clase. Fue uno de los filósofos más relevantes de su época, discípulo de Sócrates, tuvo a su vez una influencia decisiva en algunas de las escuelas que se formaron en este periodo, tanto por sus teorías, como por su actitud y su forma de vida. Es considerado precursor de la escuela cínica a través de Diógenes y de Crates, y de la escuela estoica a través de otro de sus seguidores, Zenón de Sitio. Antístenes nació en Atenas, entre los años -450 y -445 y murió en el año -366, fechas aproximadas dependiendo de las fuentes. Participó en la batalla de Tanagra, con unos 20 años, de ahí la posible datación de su nacimiento. Su padre fue un ciudadano ateniense y su madre una esclava tracia. Este mestizaje le impedía conseguir la ciudadanía ateniense, pero no parece que esto le importunara demasiado. Incluso ironizaba al respecto diciendo que también la madre de los dioses era extranjera. Comenzó su andadura filosófica como discípulo del famoso sofista Gorgias, que como todo sofista cobraba por enseñar, por lo cual se podría deducir que Antístenes o bien gozaba de una posición económica desahogada o que él mismo ejercía de sofista y cobraba por esto. En este mismo tiempo se inició también en los misterios órficos. Sin embargo, su principal aprendizaje fue con Sócrates, de quien se hizo discípulo y amigo hasta la muerte de éste. Antístenes estuvo presente en uno de esos raros momentos estelares de la filosofía que fue la muerte de Sócrates, mientras discutían sobre la inmortalidad del alma y esperaban a que llegara el momento de beber la cicuta que le causaría la muerte. La tranquilidad del viejo maestro en tan decisivos momentos causó una profunda impresión en todos los que estaban allí presentes y es muy probable que esto influyera en la insistencia posterior de Antístenes en la ataraxia. Un buen día Antístenes decidió prescindir de todo lo superfluo y fundar su propia escuela. Lo hizo en un gimnasio en las afueras de Atenas llamado Sinosarges, que quiere decir el perro blanco, perro raudo o veloz, según otras versiones, dando lugar a la duda de si de esta circunstancia deriva el nombre de la escuela cínica. El cambio es tan radical que se manifiesta también externamente, pasa a vestir un manto, un zurrón y un bastón, indumentaria que se convierte en el uniforme del cínico. Prescinde de una manera decisiva de todo lo que no puede llevar encima, con la intención de librarse de los caprichos de la fortuna y regir su propio destino. El objetivo es alcanzar la felicidad y esto se consigue si uno depende solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico es la autarquía, es decir, la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo. Antístenes pone como ejemplo al héroe Heracles, Hércules. Atrás queda todo aquello que considera que ya no le pertenece al sabio, la familia, el dinero, la fama y sobre todo sus antiguos pensamientos. En cierta ocasión afirmó que la mayor dicha era sin duda morir feliz. Antístenes vivía según su propia ley, la que él mismo eligió para sí, de acuerdo con la arete personal que libremente asumió. Las leyes establecidas, las convenciones sociales no eran para este sabio, que como todos los cínicos despreciaba las normas, las instituciones, las costumbres y todo lo que representa una atadura para el hombre. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Poseía una amplia cultura y escribió numerosos libros, según Diógenes Laercio, que los agrupa en 10 volúmenes y nos da el título de casi 60 escritos, de los cuales actualmente tan solo se conservan 2 breves fragmentos, sobre Ajax y sobre Ulises. Antístenes provenía de una familia complicada. Aunque su padre era ateniense, no pudo obtener la ciudadanía en Atenas debido a que su madre era una esclava tracia. A pesar de esta dificultad, Antístenes se destacó en diversas áreas de su vida. En su juventud, participó en la batalla de Tanagra cuando tenía tan solo 20 años, demostrando su valentía y compromiso como soldado. Sin embargo, su verdadera pasión y vocación se encontraban en el ámbito filosófico. Inicialmente, Antístenes fue alumno del sofista Gorgias y se inició en los misterios órficos. Enseñó la sofística y la retórica, pero su encuentro con Sócrates cambió su vida por completo. Impresionado por las enseñanzas y la sabiduría de Sócrates, Antístenes se declaró uno de sus más fieles discípulos. Según Platón en el diálogo Fedón, Antístenes estuvo presente en la celda de Sócrates en el momento de su muerte, mostrando así su devoción y lealtad. Posteriormente, Antístenes decidió fundar su propia escuela filosófica, conocida como la Escuela Cínica.
Estableció esta escuela en el Cinosasgos, cerca del templo de Hércules y en las afueras de Atenas. El nombre de su escuela, Cínica, deriva de la palabra griega que significa de los perros. Antístenes solía llamarse a sí mismo Aplosión, que significa perro manso. Esta elección de nombre reflejaba su enfoque de vida sencilla y su actitud hacia el mundo. Las enseñanzas de Antístenes estaban influenciadas por las de los sofistas, pero con una diferencia importante. Él consideraba que la disputa no era simplemente una preparación intelectual, sino una preparación para una vida virtuosa. Creía firmemente que la felicidad solo se podía alcanzar a través de la virtud y, por lo tanto, recomendaba un estilo de vida sencillo, alejado de los placeres mundanos. Rechazaba el culto a las divinidades paganas, censuraba el arte y la literatura, condenaba el lujo y la comodidad, y valoraba el trabajo duro. Además, sostenía que el conocimiento solo se podía obtener mediante definiciones precisas. El cinismo, tal como lo vivió y propagó Antístenes, se convirtió en su legado. Junto con Diógenes de Sinope y los discípulos de Zenón de Cetión, fundador del estoicismo, formaron parte de esta escuela filosófica. Otros nombres asociados con el cinismo incluyen a Bahién de Borístenes, conocido por su uso de la diatriba como discurso filosófico, y a Menipo de Gádere y Querquida de Megalópolis, quienes transformaron las doctrinas cínicas en un sentido hedonista. Antístenes llevó su dedicación a la enseñanza socrática al extremo, al punto de ser considerado por Sócrates como excesivamente inmoderado en su distinción. Se cuenta que Sócrates le dijo: "Veo, Antístenes, tu orgullo a través de los agujeros de tu manto". Antístenes buscaba transmitir su mensaje a través de su descuido personal, vistiendo de forma negligente, con los pies descalzos y la barba y el cabello descuidados. Solo utilizaba un manto y un bastón, en un intento de persuadir a los demás a adoptar una simplicidad similar. Para liberarse de cualquier atadura material, no poseía nada que no pudiera llevar consigo. Antístenes dejó una marca duradera en la historia de la filosofía como el fundador de la escuela cínica y como un seguidor apasionado de las enseñanzas socráticas. Su enfoque en la vida virtuosa y su rechazo de los placeres mundanos influyeron en generaciones posteriores de filósofos y continúan siendo objeto de estudio y reflexión en la actualidad.